Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Primera Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, mas vosotros sois real sacerdocio, mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Administremos nuestro hogar. ¿Sabe usted esto? Que en la responsabilidad de ser esposos y de ser padres, nosotros no tenemos ninguna opción de ensayar. Tenemos que ser buenos esposos y buenos padres hoy. Una señora estaba con el pelo despeinado. Espero que no les presente la fotografía de alguna esposa o de alguna mamá esta noche. La esposa estaba agotada, despeinada, con su bata todavía mal colocada, un limpiador en el brazo que no había sido utilizado. Estaba sentada en el sofá de su casa, todo el piso lleno de juguetes, y había una aspiradora esperando que la utilizaran, cuando en ese momento entra el esposo que viene de trabajar. No tenía ninguna excusa y lo único que puede decirle a aquella mujer es: bueno, cuando los niños crezcan, entonces tendré tiempo para arreglar la casa y tendré tiempo para ser buena madre. Oiga, eso no es así. Nuestros hijos son niños y jóvenes hoy, y hoy lo necesitan. Y es claro que cada uno de nosotros, como padres de familia, padres, esposos, esposas, tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo para administrar bien nuestro hogar. Pero sobre todas las cosas, nuestros amigos y hermanos, nosotros tenemos que dar tiempo a nuestra familia, tenemos que dar tiempo a nuestros hijos. Y hoy, porque mañana va a ser demasiado tarde. Y yo quiero compartirles a ustedes este tema: administremos nuestro hogar. Y a través de este tema, usted y yo vamos a tratar de compartir 3 puntos que la palabra de Dios tiene para nosotros. Porque aquí dice la palabra que Dios nos ha colocado, a los padres, a los esposos, nos ha colocado como profetas, como reyes, como sacerdotes. Oiga, 3 funciones que son importantísimas en la vida de todo individuo, en la vida de todo hombre o toda mujer que está en autoridad, pero especialmente en la vida de individuos que nos involucramos dentro del matrimonio. Y a través de estas 3 responsabilidades, Dios nos demanda a nosotros que cumplamos con dar dirección a nuestra familia, que cumplamos con la oración en la familia y con proveer instrucción a cada uno de ellos. Y quiero repetirlo para que usted se quede con este concepto. Dios nos ha nombrado a nosotros como profetas, como reyes y sacerdotes. Y Dios nos está demandando entonces que nosotros proveamos dirección, oración e instrucción a nuestra familia. Administremos nuestro hogar. El verso nos habla entonces de ser reyes, nos habla de ser sacerdotes y de ser profetas, tanto para el pueblo. Mi función, el ministerio que yo desarrollo es ser pastor. Con el grupo que estamos cantando esta noche somos representantes de nuestra iglesia. Aquí está al otro lado, Iglesia del Evangelio América Latina. Y yo como pastor soy responsable delante de Dios de ministrar a unas 300 personas. Y Dios me va a pedir cuentas a mí, porque yo soy el que estoy guiando, el que estoy instruyendo. Yo soy el profeta, yo soy el sacerdote. No en el sentido, por favor, de títulos. Estoy hablando de la función que Dios está poniendo en cada uno de nosotros. Nosotros no aceptamos esos títulos en este tiempo. Pero oiga, el Señor habla que no solamente para el pueblo, sino que especialmente dentro de la familia, cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Administremos nuestro hogar. Entonces entremos al primer lugar, al primer punto. Administremos nuestro hogar proveyendo dirección. Somos reyes. Dice aquí la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros como reyes tenemos que ejercer el mandato de Dios. Como reyes tenemos que ejercer ese mandato que Dios está delegando en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros como esposos, como cónyuges y como padres tenemos que ejercer esa dirección. Pero la dirección de Dios,
¿Cuántos padres de familia están fracasando en sus vidas porque especialmente el esposo no ha podido dar dirección a la esposa, no ha podido dar dirección a sus hijos? Y estamos viviendo en una etapa en donde cada quien hace lo que quiera. ¿Se ha dado cuenta usted de los hijos? ¿Se ha dado usted de nuestra juventud cómo está de perdida? ¿Cuántos padres de familia, aún creyentes, con toda vergüenza lo digo, que constantemente están pidiendo que se ore por sus hijos, porque los padres están metidos en una iglesia sirviendo a Dios y sus hijos están perdidos en este mundo que nos está corrompiendo a todos? ¿Qué pasó? No hay dirección. ¿Y esta dirección cómo debe ser? Somos encargados como padres y como esposos de dirigir, pero dirigir con autoridad. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y esa autoridad no es una autoridad humana, una autoridad dictatorial, una autoridad absurda, como el machismo latinoamericano que constantemente vivimos, en el que fuimos enseñados muchos de nosotros. El hombre hace lo que quiere, el hombre puede ser infiel y hasta se le aplaude la infidelidad. Estamos viviendo en un mundo en donde cada quien hace lo que quiere. El Señor nos dice que somos encargados de llevar la autoridad, pero la autoridad de Dios. Dios quiere que llevemos dirección, y como reyes tenemos que ir al frente, pero teniendo autoridad. No la autoridad de alguien que simplemente se mete a consejero. Y sabe usted que muchos de los consejeros son gente fracasada. ¿Y cómo un fracasado puede aconsejarme a mí? ¿Cuántas personas nos aconsejan, pero nos aconsejan fuera de los principios de la palabra? Aquí la Biblia está insistiendo en que cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos insiste aquí, en que cada uno de nosotros tenemos que llevar esa dirección, pero con la autoridad de Dios. ¿Cuántos padres de familia en una forma absurda dicen: mis hijos van creciendo, cuando ellos sean grandes, entonces ellos que escojan la religión que quieran, que escojan cualquier cosa, porque ellos van a ser grandes? ¡Qué absurdo! Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que usted y yo somos los encargados de guiar, de dirigir a nuestra familia. Primero, con la autoridad de Dios. Tenemos que revestirnos de la autoridad de nuestro Dios. Pero somos encargados de dirigir no solamente con autoridad, que es la autoridad divina, sino también siendo ejemplo. Oh, qué tremendo es encontrarse con muchos padres de familia, con muchas familias en donde el esposo es un borracho, o si no es un borracho, bebe, fuma, es un mal hablado, pero hay del hijo que lo haga, porque hay que golpearle el rostro, porque él no puede ser así. ¿Cómo es posible que muchos de nosotros, padres de familia, nos atrevemos a señalar, a castigar a un hijo si no podemos ser ejemplo? Usted sabe que los hijos aprenden más por el ejemplo que por las palabras y que por los golpes. Y la Biblia dice que somos reyes. Y la Biblia nos dice que como reyes tenemos que ser los encargados de la dirección. Primero, con la autoridad de Dios. Porque si usted se basa en otra autoridad, usted va a fracasar. Y segundo, nos dice que somos encargados de dirigir, pero primero tenemos que ser ejemplo. Nosotros somos linaje escogido, dice la Biblia. Somos reyes, linaje de Jesucristo. Ahora yo le pregunto esta noche, y quiero retarles a ustedes a esto, a que oigan y que principien a guardarlo. ¿Está usted proveyendo dirección a su hogar? ¿Cuántos de padres de familia han cedido esa dirección? Y la pobre madre ha tenido que asumir las responsabilidades. Yo llevo el dinero a la casa y tú te encargas de los patojos. Oiga, eso no dice la Biblia. Yo soy responsable porque siempre doy dinero en mi casa. Eso lo hace cualquiera. ¿Es usted encargado? ¿Está usted dando dirección a su hogar? ¿Está usted dirigiendo su hogar en base a la dirección que Dios le está dando a usted? ¿Se está usted dejando dirigir por el Señor? Si no lo hacemos, estamos en el camino del fracaso. Y que Dios nos ayude a obedecer su palabra. ¿Cuántos estamos obedeciendo la palabra? ¿En una forma parcial o en una forma total? ¿Cuántos simplemente decimos: yo tengo mi religión? Y con tener su religión, aunque diga: es que no la practico, pero tengo mi religión. Oiga, no es de religión esto. Esto es de tener un poder especial para salvar algo que Dios valora mucho más que la iglesia, porque Dios fundó el matrimonio antes que la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros, por estar tal vez ocupados en otras cosas, hacemos que fracase lo más importante, que es el matrimonio? En primer lugar, hemos hablado
Administremos nuestro hogar proveyendo dirección. ¿Por qué? Porque somos reyes. En segundo lugar, administremos nuestro hogar sosteniendo en oración. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Mire el segundo párrafo que usted tiene en su folleto o en su Biblia. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois real sacerdocio. Real sacerdocio. Como sacerdotes en nuestro hogar, en nuestra familia, Dios nos ha dado la responsabilidad de guiar a nuestros cónyuges, a nuestro cónyuge y a nuestros hijos en oración. Dios nos ha dado un par de rodillas para que las doblemos, para que las utilicemos y para que caigamos delante de ese Dios pidiéndole que Él ejerza su obra salvífica, su obra salvadora en nuestra familia y en nuestros hijos, para que no estemos lamentando profundamente que nuestros hogares se destruyen y se desgarran simplemente porque hay personas dentro de Él que no respetan ni viven bajo las órdenes de Dios. Pero ¿cómo queremos que nuestros hijos obedezcan y honren a Dios si nosotros no hemos podido ser ejemplo, si nosotros como reyes no hemos podido dar dirección y si nosotros como sacerdotes no hemos doblado nuestras rodillas para interceder a Dios por nuestros hijos? Dios nos está diciendo que tenemos que ser reyes y segundo, que tenemos que ser sacerdotes. Primero, otorgando dirección. Segundo, nos está insistiendo que tenemos que mantenernos sosteniendo en oración a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo es esta oración? Primero tiene que ser una oración constante y ustedes deberían de principiar esto. Y a mí no me lo dijeron hace 25 años que me casé. Gracias a Dios sigo feliz, tengo a mi esposa, la señora que canta al fondo en este grupo, es mi esposa. Atrás está mi segundo hijo, tengo 2 hijos, él es mi ingeniero de sonido. Y alabo a Dios porque puedo pararme en este púlpito para hablarles a ustedes con autoridad, porque Dios ha salvado a mis 2 hijos y porque mis 2 hijos andan en el temor de Dios. Pero qué lindo que se les pueda decir antes, en lo que están preparando, en lo que vienen los hijos, doblen sus rodillas y oren por ellos. Oren incluso por el cónyuge que Dios les va a dar a sus hijos, porque nunca es muy temprano para principiar a interceder a Dios y clamar a Dios por nuestra familia. Tiene que ser una oración constante, porque como sacerdotes constantemente tenemos que estar intercediendo delante de Dios. Hay muchas personas que interceden ya cuando la situación está agravándose, ya cuando los hijos crecen y principian a rebelarse y principian a mostrar que no ceden ante la autoridad de los padres. Entonces principiamos a decir: oren por nuestros hijos, oren por mis hijos porque se están desviando. Oiga, la oración tiene que ser una oración primero constante, una oración como sacerdotes de todo el tiempo, pero también tiene que ser una oración diligente, porque la oración diligente es aquella oración que cree, es aquella oración de fe. Yo doblo mis rodillas sabiendo que Dios va a hacer la obra, sabiendo que la oración mueve a Dios y que yo como sacerdote, porque la Biblia me dice: tú eres sacerdote. Yo no me he nombrado ese alto puesto. Dios le está diciendo a usted que usted puede ser sacerdote. Los esposos son sacerdotes. Tienen que clamar, interceder constantemente, fervientemente a Dios, creyendo que Dios puede salvar a nuestra familia. Y amigos, nosotros tenemos que cumplir con esa gran responsabilidad para que el Espíritu Santo mueva a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, y que los guíe a Jesucristo, para que Jesucristo sea el Señor de nuestra familia, y entonces va a haber bendición, y entonces va a haber victoria. ¿Sabe? Hay muchas personas, y quiero dejar bien claro esto, hay muchas personas que sí oran, y hay personas que me han dicho: es que yo oro bastante por mis hijos, y mire cómo andan metidos en drogas y perdidos. Si usted está cumpliendo como sacerdote, pero está cumpliendo como rey, está dando dirección, no, es que se lo estoy dejando todo a Dios. Oiga, usted dice la palabra de Dios que es rey y que es sacerdote. No está diciendo que tenemos la opción de escoger una de las 3 funciones.
Tenemos que cumplir con las tres funciones. Y así como sacerdote, yo doblo mis rodillas para interceder por mi esposa y por mis dos hijos. Yo también como rey estoy ejerciendo dirección a mis hijos. No solamente voy a doblar mis rodillas, muchas veces Dios me dice, dobla tus rodillas y espera lo que yo voy a hacer. Pero en este caso Dios dice, dobla tus rodillas, mueve al Espíritu Santo para que guíe a tus hijos, pero tú vas a ser ese instrumento de dirección para tus hijos. Y nosotros no podemos ser sacerdotes si no somos reyes también, porque los reyes vamos a dirigir nuestro hogar y los sacerdotes vamos a doblar nuestras rodillas para que ese trabajo que hagamos sea bendecido por el Espíritu Santo. Oh amigos, cuánta necesidad hay en nuestros hogares. Pero yo quiero hacer una advertencia. Usted no va a poder ser rey ni sacerdote si usted primero no ha tenido un encuentro con Jesucristo. No le estoy hablando de religión, por favor. La religión es muy secundaria. La religión es un intento del hombre por moralizarse, por ver qué hace. Yo tengo mi religión, soy evangélico. Pero oiga, no son los evangélicos los que se van al cielo, son los que tienen a Cristo en el corazón. Recuérdelo, no son los evangélicos los que salvan sus hogares, porque hay muchos hogares evangélicos que están destrozados. Los que tienen a Cristo y los que Cristo como Señor de ese hogar puede dirigir, ahí hay bendición. Por eso, si usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo, qué triste, porque usted no puede ser rey y usted no puede ser sacerdote. ¿A quién le va a interceder si Jesucristo dice que Él es el único camino para llegar a Dios? Ahora, ¿sabe una cosa? El profeta Samuel, ese profeta Samuel es un ejemplo maravilloso. Este gran siervo de Dios, allá en su libro de Samuel, en el primer libro, capítulo 12, él dice que su gran responsabilidad la define en dos funciones. Primero dice él, orar, y segundo, enseñarles a vivir buenos y rectos. Oiga, orar, sacerdote. Y en segundo, enseñarles a vivir buenos y rectos. Aquel hombre está cumpliendo las dos funciones. Y oiga lo que dice Samuel. Es que no es solamente esto optativo. Mire, ¿no quiere usted ser rey y sacerdote de su casa? ¿No quiere dar la dirección en su hogar? ¿Cuántas esposas se quejan del esposo? Que el esposo no se atreve a hablar. Es que mi esposo no le habla a los hijos. Ahí háblales tú, ahí regañalos tú. Qué vergüenza, ¿verdad? Que la cabeza no asuma la responsabilidad. Samuel, oiga lo que dice: considero un gran pecado contra Dios si no cumplo con mi responsabilidad. Él sabía que si no oraba y no instruía a su familia y al pueblo a vivir buenos y rectos, él no pecaba contra el pueblo, contra su cónyuge, contra sus hijos. Él pecaba contra Dios, porque la familia y porque la iglesia es de Jesucristo, y porque Jesucristo nos ha dado la responsabilidad para Él. Y yo soy rey y sacerdote, y yo voy a tener que entregarle cuentas a mi Jesucristo, el que murió por mí. Por eso es que Samuel decía que era un gran pecado para él contra Dios si no les enseñaba, si no oraba por ellos y no les enseñaba a vivir buenos y rectos. Ahora, somos frágiles, ¿es cierto? ¿Cuántos de ustedes no se consideran frágiles? Ay, qué tremendo ser papá. Miren, yo tengo la dicha, hijo de 22 años, hijo de 19 allá atrás, y Dios me ha dado 2 hijos, qué fácil de manejar, hombres. Emocionado con mis 2 hijos. Espero el año entrante estar yo así, y dentro de 2 años que ya me digan abuelito. Qué emocionante va a ser. Me estoy preparando, pues, porque no me gusta que me digan abuelito, pero me estoy preparando. Pero verdad que somos frágiles. Oiga, quiero comentarle algo a usted. Había un pastor, padre de muchos niños. Este hombre retrocedió su vehículo en el garage y oyó un crash. Bajó a ver qué era. ¡Qué dolor! Su caña de pescar, la preferida, había pasado sobre ella y la había quebrado. Principió a enojarse y se bajó del carro y gritó: ¿quién puso la caña ahí? Uno de sus hijitos, el de 5 años, salió y dijo: yo fui, papá, estaba jugando con ella y se me olvidó guardarla.
Y aquel hombre dice que principió a controlarse y solamente le dijo: gracias por decírmelo. Se subió a su carro y se fue. 2 días después, el niñito salió con su mamá de compras y fue a sacar sus ahorros de toda la vida, $2. Y se fue con su mamaita y fueron de compras, y cuando estaba de compras, insistía: mami, voy a comprarle su caña de pescar a mi papi con $2. Y la mamá le decía: no es importante, eso no, él lo va a comprar. Y el niño insistía, hasta que al fin dijo el niño: es que mi papi me ha demostrado que me quiere más que a su caña. La madre se lo contó al papá. El papá, en una ocasión que estaba predicando, lo contó a su iglesia y le dijo: sentí que por una vez había hecho algo a derechas. Cuando finalizó el servicio, muchos de la congregación se acercaron, lo abrazaron y lo felicitaron porque creían que un pastor siempre hacía las cosas bien. Oiga, somos frágiles, y una de las tareas más difíciles que yo reconozco es la tarea de ser padre y la tarea de ser esposo. Tengo muchas funciones: soy pastor, soy maestro de Biblia y tengo algunas otras actividades, pero la función más difícil está en el hogar. Por eso es que necesitamos tomarnos de Dios para poder cumplir con esa responsabilidad. Hemos hablado de 2 puntos. Andrew Murray, un gran predicador, un gran siervo de Dios, y yo quiero leerles a ustedes lo que este hombre decía. Todo padre, y óiganlo con anticipación, interesado en sus hijos, sabe que hay veces y lugares en que las tentaciones del pecado son más frecuentes y sorprenden al más bien intencionado de nuestros hijos. No sé si lo captó. Lo que dice este hombre, que aunque nuestros hijos sean los más entregados a Dios, van a haber lugares y momentos, situaciones en donde la tentación y el pecado va a ser presa de ellos. Y Andrew Murray termina diciendo: por esa razón, nosotros como padres, antes y después de esto, un padre debería llamar a sus hijos y santificarlos. ¿Qué es santificar? Santificar en este sentido es orar por ellos, entregándoselos al Señor. Padres, ¿están ustedes siendo sacerdotes? ¿Están ustedes orando por sus hijos, intercediendo constantemente y diligentemente delante de Dios? Llevamos 2 puntos, ya voy a finalizar. Hemos calculado hora 20 minutos, nos quedan 5 todavía y ya vamos a salir de este sauna y allá está lloviendo de todos modos. Pero quiero que escuchen el último punto que quiero compartirles. Estamos hablando del tema: administremos nuestro hogar. Hemos dicho, en primer lugar, proveyendo dirección, porque somos reyes. Segundo, sosteniendo en oración, porque somos sacerdotes. Y en tercer lugar, administremos nuestro hogar compartiendo la instrucción. ¿Por qué? Porque somos profetas. Dice la última parte de ese verso: mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros como profetas debemos instruir a nuestros hijos. Hablábamos de guiar como reyes. Yo voy a guiar a mis hijos, a mi esposa, siendo ejemplo, dejándome dirigir por Dios. Hablábamos de que yo voy a ser profeta doblando mis rodillas para que Dios me ayude a cumplir mi función. Pero ahora estamos hablando de profetas que tenemos que enseñar, que tenemos que advertir a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y de qué manera vamos a advertir? ¿En qué folleto nos vamos a basar para enseñar a nuestros hijos, para hablar con nuestro cónyuge? Tiene que ser la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que somos profetas, amigos. Somos profetas porque un profeta es el que anuncia. Y tenemos que enseñar muchas cosas.
A nuestros hijos tenemos que enseñarle desde las cosas elementales. ¿Se ha dado usted cuenta que en nuestro mundo ya se perdió la cortesía? ¿Se ha dado cuenta que ya se perdieron los buenos modales? ¿Se ha dado cuenta que ahora hay mucha gente que ya no sabe ni comer con cubiertos? Ya no se dice muchas gracias, muy buenos días, con permiso. Ya se perdió todo eso. Es que como estamos en una nueva era, ahora esa nueva era es una descortés y una vulgar. ¡Qué tremendo! Esa es culpa no de los muchachos, esa es culpa de los padres que no hemos enseñado. Pero más, sobre todas las cosas, debemos aprender a instruir a nuestra familia para vivir, para que vivamos en el temor de Dios. Y ese temor de Dios solamente se encuentra aquí en la palabra. Y como profetas nosotros tenemos que advertirle a nuestros hijos de que si se apartan de Jesucristo, la Biblia dice que hay problemas. De que si usted se aparta de Jesucristo y no busca al Jesucristo de la Biblia, usted no solamente va a vivir mal en esta tierra, sino que va a condenación. Así lo dice la Biblia. Y no solamente nos dice la Biblia, pues hay gente que todavía se atreve y dice, pues vivamos en esta tierra bien, vivamos cómodos y después nos vamos al infierno, ridiculizando que el infierno no es un lugar de tormento o no es una realidad, porque la Biblia es un libro anticuado. Oiga, si usted no cree en el infierno, en esas cosas, por lo menos si viera la palabra de Dios que habla de tantas consecuencias. Se ha dado cuenta que el SIDA es una de las consecuencias y maldiciones del pecado que estamos viviendo. La gente no necesita irse al infierno, ya se va a ir al infierno, pero antes del infierno está contagiándose con SIDA y ahora eso está alcanzando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso es consecuencia de pecado. Y nosotros como profetas tenemos que advertir a nuestros hijos a vivir en el temor de Dios, a vivir en reverencia y respeto a lo que dice la palabra, porque si no, el Señor dice que vienen consecuencias hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Es que no estamos jugando, no estamos metiéndonos a jugar de novios y cuando se termine el amor se rompe esto. Estamos delante de Dios asumiendo una responsabilidad. Ya vemos muchos que ya se nos olvidó eso y que ya estamos cansados de la responsabilidad y de los votos que un día hicimos aquí. Como profetas tenemos que advertir del peligro y las consecuencias, pero también como profetas tenemos que enseñar lo positivo, que cuando uno busca a Jesús y cuando uno vive en obediencia a Jesús, Jesús promete bendiciones en esta tierra y no digamos la vida eterna. ¿Recuerdan el pasaje famoso, el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien uno y para que seas de larga vida, no en el cielo, si en el cielo hay eternidad, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay consecuencias con el pecado, pero hay bendiciones cuando honramos a Dios y cuando honramos su palabra. El Señor Jesucristo en Juan 5:39 dice: escudriñen, estudien ávidamente la palabra, porque ella da testimonio de mí, dice Jesús. La palabra llevándonos a Jesús, Jesús guiándonos a que obedezcamos su palabra. Dios nos ha hecho reyes, no se les olvida. Estamos grabando el mensaje para regalárselos después. Dios nos ha hecho reyes, porque no sé si me están oyendo, porque los veo contentos y todo, pero tal vez están en otra cosa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y alguno de ustedes tal vez está diciendo: ya se tardó este. Dios nos ha hecho reyes para impartir dirección. Dios nos ha hecho sacerdotes para que sostengamos en oración. Y Dios nos ha hecho profetas para que advirtamos, para que compartamos la instrucción, el mensaje de Dios. ¿Verdad que es bien difícil? ¿Sabe? Por eso es que necesitamos de Jesucristo. Yo me reconozco desde hace 25 años incapaz de cumplir con esta gran responsabilidad. Rey, sacerdote, profeta. Por mi cuenta ya estuviera destruido mi hogar. Por eso es que necesitamos del poder de Jesús, amigos. Por eso es que necesitamos acercarnos a Jesús y decirle: eres primero en mi vida, no mi cónyuge. Jesús primero en mi vida, no mis hijos, Jesús. Y cuando Jesús ocupa el primer lugar en la vida y en el matrimonio, entonces tenemos ese poder superior para poder cumplir
con administrar nuestro hogar. Que no se les olvide, 1 Pedro 2:9, somos reyes, sacerdotes y profetas. Guiar, orar e instruir o enseñar. Padre nuestro que estás en los cielos. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.